La sala de turbinas de la Tate Modern se extiende por más de 150 metros. Antes albergaba generadores eléctricos. Desde la apertura del museo, su escala industrial recibe obras concebidas para dialogar con el edificio. El suelo de hormigón, gris y continuo, sostiene esa impresión de estabilidad. Los pasos se dispersan sobre una superficie amplia, regular, hecha para soportar toneladas. En octubre del 2007 apareció una interrupción, una abertura, que recorría la sala de un extremo a otro, como si una presión subterránea hubiera desplazado la estructura. En algunos tramos apenas trazaba una línea, en otros ganaba anchura y profundidad, dejando a la vista una malla metálica incrustada entre las paredes interiores. Las personas se detenían, inclinaban el cuerpo, calculaban la distancia y modificaban su trayectoria. Los segmentos más amplios producían pequeños grupos a cada lado. El movimiento cotidiano del museo comenzó a organizarse alrededor de una separación. La obra se llamaba Shibboleth. Fue la primera pieza de la serie de la sala de turbinas que intervino directamente la estructura del edificio. La arquitectura se convirtió en materia escultórica. Hormigón abierto, acero expuesto, recorridos divididos. La intervención ocupaba el mismo plano que sostenía el público y extendía su presencia a lo largo de toda la nave. El título remite a una palabra. En un pasaje del libro de los jueces, los gileaditas pedían a los efraimitas pronunciar Shibboleth. La diferencia fonética revelaba su procedencia. Quienes fallaban quedaban identificados como enemigos y eran ejecutados. Con el tiempo, el término pasó a nombrar cualquier señal, contraseña o rasgo que permita reconocer la pertenencia a un grupo. Salcedo llevó esa historia al suelo de un museo londinense. La abertura funcionaba como una frontera física. Dividía el espacio, alteraba los recorridos y situaba los cuerpos a uno u otro lado. La separación permaneció integrada en el edificio durante los meses de la exposición. Cada paso encontraba una estructura que distinguía posiciones y marcaba distancias. Doris Salcedo nació en Bogotá en 1958 y continúa viviendo y trabajando allí. Su obra se concentra en los rastros materiales de la violencia: objetos vacíos, espacios interrumpidos, superficies que conservan la medida de una ausencia. Shibboleth llevó esa investigación a una institución global y a una escala monumental. Durante las décadas anteriores, la artista ya había observado objetos mucho más pequeños: sillas, camas, armarios, camisas, zapatos. En ellos encontró una forma de acercarse a las vidas trastornadas por la violencia política. Doris Salcedo estudió Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y completó sus estudios de posgrado en la Universidad de Nueva York. A su regreso a Colombia, enseñó en la Universidad Nacional y comenzó a desarrollar una práctica sostenida por la investigación de campo. Las aulas le aportaron herramientas formales, pero las conversaciones con sobrevivientes y familiares transformaron su sentido. Antes de construir muchas de sus obras, Salcedo visita lugares marcados por la violencia y escucha a personas que han perdido a alguien. El testimonio entra al taller como una responsabilidad. Orienta la escala, la elección del objeto y la resistencia de cada material. Una mesa doméstica puede conservar la memoria de una última comida. Un armario puede guardar la interrupción de una rutina. Una silla puede abandonar el interior de una casa y aparecer suspendida sobre una fachada. La escucha modifica la forma de medir, tocar, perforar y ensamblar. También determina cuánto permanece visible y qué zonas quedan veladas. La distancia entre la experiencia vivida y la forma escultórica protege la singularidad del testimonio. El dolor aparece mediante decisiones concretas: madera cerrada con cemento, piel fijada con hilo quirúrgico, pétalos tratados durante meses, metal marcado por golpes. La investigación avanza junto con pruebas técnicas, repeticiones y soluciones desarrolladas por el taller. Ese tiempo acumulado convierte la fabricación en una práctica de atención. Un testimonio puede cambiar la altura de una mesa, la presión de una sutura o la cantidad de peso que un mueble deberá soportar. La escucha entra en la materia y permanece allí, incorporada en su estructura.
Las primeras esculturas de Salcedo partieron de objetos domésticos: armarios, camas, mesas, sillas, y cada uno lleva una historia de contacto. Una mesa reúne cuerpos alrededor de una superficie. Una cama recibe el peso de una persona durante horas. Un armario guarda ropa, documentos y pequeños objetos. Una silla reserva un lugar individual dentro de una habitación. Salcedo alteró esas funciones mediante cemento, acero, vidrio y fragmentos de otros muebles. Los espacios interiores quedaron llenos. Las puertas perdieron movimiento. Los cajones permanecieron sellados. En ciertas piezas, dos estructuras incompatibles se atraviesan y vuelven incierta la forma original. La madera conserva vetas, golpes y señales de uso alrededor de una masa compacta. El objeto sigue pareciendo familiar y adquiere una densidad ajena a la vida cotidiana. Un armario lleno de concreto exige herramientas y soportes para desplazarse. Una mesa bloqueada ocupa el espacio de una reunión y mantiene su superficie fuera de alcance. El peso se convierte en un elemento narrativo. La violencia aparece en sus consecuencias materiales: una función suspendida, un interior inaccesible, una estructura doméstica que conserva la medida de un cuerpo ausente. La escultura registra el instante posterior a una interrupción y prolonga ese estado dentro del museo. Su volumen cambia el ritmo de la sala. La mirada avanza por superficies cerradas y reemplaza el tiempo cotidiano del uso por el tiempo más largo del examen. Entre todos los objetos domésticos, los zapatos conservan una relación especialmente precisa con el cuerpo. Guardan la forma del pie, el desgaste del caminar, la inclinación de una pisada y la presión repetida de los pasos. Entre 1992 y 2004, Salcedo desarrolló una obra llamada Atrabiliarios, una serie de nichos abiertos en la pared que contienen zapatos usados de mujeres cuyo paradero era desconocido. Varios fueron entregados por sus familias. Una membrana translúcida de fibra animal cubre cada abertura, y un hilo quirúrgico fija los bordes al muro con puntadas grandes, irregulares y visibles. Los zapatos aparecen detrás de esa superficie. La transparencia ofrece fragmentos: una punta, un tacón, una curva oscurecida, el borde de una suela. La imagen cambia con la distancia y con la luz. Desde ciertos ángulos, el objeto parece retirarse hacia el fondo del muro. El título remite al adjetivo atrabiliario, asociado con un temperamento sombrío o áspero. Cada zapato conserva pliegues, tallas y deformaciones producidas por un cuerpo. Alguien lo calzó. Alguien caminó con él y dejó sobre la superficie una manera particular de apoyar el pie. La membrana guarda y vela, y su materia recuerda una piel, y también las hojas translúcidas utilizadas para proteger documentos delicados. El hilo quirúrgico incorpora un procedimiento de cierre, mientras las puntadas mantienen visible el trabajo de unión. La superficie conserva tensión, bordes y perforaciones. La pared adquiere la apariencia de un archivo incompleto. Cada nicho resguarda un objeto íntimo y mantiene alrededor un espacio insuficiente para reconstruir una vida. La desaparición queda expresada mediante esa relación entre proximidad y falta de claridad. La obra reúne tres imágenes: un archivo doméstico, una sepultura abierta en el muro y una fotografía opaca. Todas conservan rastros de una historia fragmentaria. En noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 tomó el Palacio de Justicia de Bogotá. La operación de retoma, realizada por las fuerzas del Estado, dejó decenas de muertos y un grupo de personas desaparecidas. Los hechos, las responsabilidades y el destino de varias víctimas han permanecido durante décadas dentro de investigaciones, decisiones judiciales y disputas públicas. El 6 y el 7 de noviembre de 2022, en el 17º aniversario de la tragedia, Salcedo intervino la fachada del edificio. 280 sillas de madera fueron descendidas lentamente desde el techo mediante cuerdas. Una tras otra, ocuparon la superficie exterior del palacio y formaron una acumulación suspendida. Cada descenso requería tiempo. La acción se prolongó durante 2 jornadas. La repetición transformó un gesto sencillo en una medida temporal. Mientras una silla bajaba, otras permanecían detenidas contra la fachada.
La duración de la obra extendía el acontecimiento hacia el presente de la conmemoración. La silla mantiene la escala de un cuerpo sentado y la memoria de una espera, una sala de audiencia, una oficina, una mesa familiar. Suspendida en el exterior, pierde el apoyo del suelo. La acumulación produce una multitud de lugares vacíos, sin convertir cada objeto en el equivalente de una víctima. El palacio había sido escenario de la tragedia, luego fue reconstruido y volvió a representar la autoridad judicial. La intervención introdujo muebles domésticos sobre esa superficie oficial. Durante 2 días, las sillas alteraron la fachada y señalaron la presencia de familias que continuaban buscando respuestas. Cuerdas, madera, gravedad y silencio sostuvieron la acción. Al final, la fachada cargaba con el peso de una espera acumulada durante 17 años. Volvamos a Shibboleth. Shibboleth se exhibió en la Tate Modern entre octubre del 2007 y abril de 2008. La abertura medía 177 metros y atravesaba la sala de turbinas, y sus paredes interiores contenían una malla de acero que evocaba cercas, alambradas y sistemas de contención. La forma había sido construida con precisión para integrarse en el hormigón del edificio. Salcedo relacionó la obra con la historia del racismo, el colonialismo y las fronteras que organizan el mundo moderno. La intervención incorporaba una división que parecía proceder de los propios cimientos del museo. El título conecta la instalación con mecanismos de exclusión basados en señales mínimas. Una pronunciación, un acento, un documento o un rasgo pueden determinar el acceso a un territorio. Pero en la obra de la Tate, esa lógica adquiría una forma especial. Los visitantes reducían el paso, elegían una trayectoria y se distribuían a ambos lados. La abertura producía posiciones distintas dentro de una sala compartida. La figura del inmigrante estuvo presente en las explicaciones de Salcedo. La grieta ocupaba el museo como una presencia incómoda, asociada con los cuerpos que atravesaban fronteras y que son percibidos como una amenaza. Esa condición se extendía por el piso de una institución europea. La obra también situaba al museo dentro de la pregunta. Una institución global alojaba una pieza sobre las estructuras históricas que determinan pertenencia, visibilidad y legitimidad cultural. El edificio ofrecía el soporte material y al mismo tiempo formaba parte del campo político señalado por la obra. Durante 6 meses, la frontera permaneció bajo miles de pasos. Al terminar la exposición, la Tate rellenó la abertura, pero dejó una línea irregular integrada en el hormigón. Entre el 2008 y el 2010, Salcedo creó Plegaria Muda. El título une una práctica de recogimiento con una forma de silencio. La instalación está compuesta por numerosos pares de mesas de madera colocadas una sobre otra. La mesa inferior descansa en su posición habitual. La superior aparece invertida, con las patas dirigidas hacia arriba. Entre ambas queda una capa de tierra. Pequeñas hojas de pasto atraviesan orificios en la madera. Cada unidad tiene una longitud cercana a la de un cuerpo humano. La repetición forma corredores estrechos entre superficies que recuerdan ataúdes, parcelas o tumbas alineadas. Salcedo desarrolló la obra a partir de 2 investigaciones. Una estuvo relacionada con jóvenes muertos en contextos de violencia urbana en Los Ángeles. La otra surgió de encuentros con madres colombianas que buscaban a sus hijos desaparecidos y recorrían cementerios y fosas tratando de recuperar sus cuerpos. Ambas experiencias convergieron en una estructura con tierra y escala funeraria. El crecimiento vegetal introduce otra duración. Los tallos necesitan humedad, luz y mantenimiento. Surgen dentro de una construcción pesada. Encuentran pequeños conductos y atraviesan la superficie superior. Cada brote aparece aislado dentro de un campo repetido. La persistencia de la vida adquiere una condición frágil. La tierra y la madera mantienen la atmósfera funeraria. El pasto incorpora un movimiento lento durante la exposición y acompaña la memoria de la muerte. Plegaria Muda reúne el trabajo humano del duelo con un proceso orgánico. Las mesas permanecen inmóviles. La tierra se compacta. Los brotes cambian. En esa diferencia de ritmos, la obra conserva la tensión entre sepultura, memoria y continuidad. A flor de piel es una gran extensión de pétalos de rosa preservados y cosidos entre sí. La obra ocupa el suelo,
y forma una superficie irregular, flexible y vulnerable. Desde lejos, parece un manto oscuro y ondulado. De cerca aparecen miles de bordes, cambios de color y puntos de unión. El título reúne dos sentidos. A flor de piel nombra una emoción cercana a la superficie, capaz de reaccionar ante el menor contacto. La obra convierte esa expresión en una construcción literal, una piel hecha con flores. Cada pétalo conserva variaciones de tono, pliegues y marcas. El proceso de preservación mantiene la apariencia orgánica y permite la selección, la perforación y la costura. Miles de fragmentos forman una superficie continua mediante suturas realizadas a mano. Salcedo concibió la obra como un homenaje a una enfermera colombiana secuestrada, torturada y asesinada durante el conflicto. La extensión de pétalos adquiere la forma posible de una mortaja, una superficie destinada a cubrir, acompañar y restituir dignidad a un cuerpo ausente. La fragilidad forma parte de la estructura. La pieza depende de condiciones controladas de humedad, iluminación y manipulación. El equipo de conservación observa un material que permanece vulnerable después de su tratamiento. La misma idea de la sutura aparece en atrabiliarios. Cada puntada une fragmentos y deja visible el procedimiento. La continuidad de la superficie depende de pequeñas operaciones repetidas durante meses. El gesto de coser adquiere una escala monumental, sin perder su precisión doméstica. El color, la textura y el trabajo manual construyen un espacio de duelo que conserva la delicadeza de aquello que fue destruido. En atrabiliarios, los zapatos permanecen detrás de una membrana. La transparencia alterada establece una distancia concreta. La identidad de cada mujer continúa vinculada con un rastro íntimo y con una historia fragmentaria. La pared ofrece contornos y marcas de uso. El resto de la vida permanece fuera del nicho. En noviembre 6 y 7, las sillas conservan la escala de los cuerpos y ocupan la fachada del edificio donde ocurrió la tragedia. La intervención registra una ausencia colectiva mediante objetos vacíos y una acción prolongada. La masa visual conserva la proporción de cada lugar individual. En A Flor de Piel, los pétalos forman una superficie asociada con la piel y con una mortaja. La referencia corporal surge mediante pétalos, suturas y una disposición horizontal que acompaña la memoria de la enfermera homenajeada. Cada pieza regula la relación entre violencia, testimonio y forma. Los materiales determinan cuánto puede verse, desde dónde se observa y cuánto tiempo requiere la experiencia. La membrana vela. La suspensión mantiene una distancia física. La sutura conserva unidos fragmentos delicados. Y todas esas operaciones convierten la ética en una cualidad visible de la estructura. El trabajo de Salcedo parte de testimonios que pertenecen a otras personas. La obra conserva esa procedencia mediante formas parciales, objetos usados y procesos cuidadosos. El espacio sin explicar protege la singularidad de cada historia y reconoce los límites de la representación. La distancia empática adquiere grosor, tensión, peso y transparencia. La responsabilidad del artista queda incorporada en la manera de mostrar, velar, unir y sostener. En el 2016, el gobierno colombiano y las FARC firmaron el acuerdo que puso fin a más de medio siglo de confrontación armada entre esa guerrilla y el Estado. Parte de las armas entregadas se destinó a la construcción de monumentos. Y para Bogotá, Salcedo propuso un espacio llamado Fragmentos. El suelo se elaboró con 37 toneladas de metal procedente de las armas fundidas. El material fue transformado en placas metálicas. Un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto participó en el proceso de fabricación. Sus martillos produjeron hendiduras y relieves sobre láminas marcadas por su origen. El espacio se inauguró en 2018, dentro de una construcción que integra las ruinas de una antigua casa colonial en La Candelaria, cerca del centro político de Bogotá. Las placas forman el piso de las salas y de los patios. Los pasos distribuyen peso sobre una superficie construida con armas transformadas. Salcedo define fragmentos como un contramonumento. Su forma horizontal disuelve la jerarquía del pedestal y convierte el material de la guerra en soporte arquitectónico.
La memoria aparece a ras del suelo, integrada en el recorrido y sometida a la presión constante de los pasos. El título reconoce la pluralidad de relatos que componen la memoria del conflicto. El lugar funciona también como un espacio de creación y de exhibición para obras y discusiones sobre violencia, duelo, justicia y construcción de paz. El metal conserva las marcas de fabricación. Los golpes producen zonas hundidas y diferencias de nivel. Los pies buscan apoyo y convierten la historia del material en una experiencia corporal. Las armas cambian de forma y de función, mientras conservan su densidad. El metal recibe los pasos y mantiene abierta una conversación pública sobre el conflicto. Después de la retirada de Shibboleth, la abertura fue rellenada, pero una línea irregular permanece integrada en el hormigón de la sala de turbinas. El color presenta variaciones. Los bordes siguen el trayecto original y atraviesan la superficie con una textura distinta. El suelo recuperó su continuidad funcional y conservó la marca de la intervención. Esa línea podría leerse como una cicatriz, la forma visible que adquiere una superficie después de haber sido abierta y cerrada. La palabra queda ligada a un hecho material. El relleno ocupa la abertura, pero conserva su recorrido dentro de todo el edificio. Las obras de Salcedo están hechas de operaciones semejantes. Los muebles reciben cemento y conservan el peso de una interrupción. Los zapatos quedan detrás de una membrana cosida al muro. Las sillas descienden sobre la fachada del Palacio de Justicia. La tierra queda contenida entre dos mesas. Los brotes atraviesan pequeñas aberturas en la madera. Los pétalos forman una superficie sostenida por suturas. Las armas fundidas se convierten en el piso de fragmentos. Llenar, sellar, suspender, velar, coser, invertir, golpear y fundir modifican materias existentes. Y dentro de esas acciones, la memoria adquiere estructura. Escala en una silla, recorrido en un zapato, peso en un armario y textura en una placa de metal. La obra modifica también los lugares que la reciben. El palacio carga con las sillas. La Tate incorpora una línea permanente y una casa colonial sostiene toneladas de armas transformadas. La memoria entra en la arquitectura y altera su uso. En fragmentos, los cuerpos caminan sobre el metal marcado por los martillos. En la Tate, los pasos atraviesan la línea rellenada. Ambos suelos reúnen historia, materia y movimiento. La experiencia cotidiana de avanzar por una sala queda vinculada con aquello que el edificio conserva debajo. El trabajo de Salcedo mantiene la ausencia dentro del espacio público mediante objetos vinculados con la vida diaria. La escala monumental nace de una mesa, de una flor, de un zapato o de una silla. La línea de Shibboleth continúa en el hormigón y su presencia es discreta y persistente. Y cada cruce repite el contacto entre un cuerpo en movimiento y una marca integrada en el suelo. La obra de Doris Salcedo pone peso bajo cada paso. Y en sus objetos, la ausencia adquiere volumen y permanece dentro del espacio. Gracias.